Una palabra que hemos titulado fe, ¿cómo tenerla? Vamos a hablar hoy en esta noche sobre la fe. Y es interesante este tema porque fíjense que muchos líderes a veces de la mejor manera, con la mejor intención, cuando alguien se acerca a contar un problema, a contar una situación, entonces le dicen a la persona: ay, pero es que a usted le falta fe. Usted necesita tener más fe, ¿cierto? Y entonces ponen a la persona con el ombligo como un tetero. Ay, herniada, a ver, ¿cómo tiene más fe? ¿Cierto? Que la idea es tener mucha fe. Y entonces el hermanito, la hermanita va a casa, está allí diciendo: bueno, me dijeron que tuviera mucha fe, pero las circunstancias siguen igual, o en algunos casos siguen peor de lo que estaban antes, ¿cierto? Y entonces recuerda en su mente, en su corazón: bueno, ¿cómo hago yo para tener más fe? O sea, ¿yo cómo haría para creer en este momento, en esta situación? ¿Cómo hago entonces para que, o algunos van a orar por otros enfermos, por otras personas en situaciones delicadas, y dicen: ¿yo cómo hago para transmitirle la fe a él, que esa persona pueda tener fe? ¿Cómo hago para eso? Bueno, por eso hemos titulado esta noche Fe, ¿cómo tenerla? ¿Cierto? No sé si le está pareciendo a mí, ¿no? Vamos a leer entonces, voy a invitarles que me acompañen a la carta a los Romanos, una carta del apóstol Pablo, ¿cierto? Carta que escribió en los últimos tiempos, los últimos tiempos de esa época, y que es muy interesante. Yo quiero que usted le ponga mucha atención en esta noche. Romanos capítulo 10, versículos del 11 al 17. Vamos a leer entonces la escritura. Dice: pues la escritura dice: todo aquel que cree en él no será defraudado. Porque no hay diferencia entre el que es judío y el que no lo es. Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que lo invocan. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito: cuán hermosa es la llegada de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Pero no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y el último versículo dice: así que la fe proviene del oír, y el oír, ahí nos faltó, por la palabra, ¿cierto? Y el oír por la palabra. Vamos a orar para que el Señor hable a nuestro corazón en esta noche. Padre Celestial, en esta oportunidad, Señor, estamos delante tuyo, con un corazón deseoso de que hables a nuestra necesidad. Permite, Señor, que nada me distraiga, pero sobre todo, que mis oídos sean sensibles a tu voz. Necesitamos esta noche escuchar tu voz en nuestro corazón, en nuestra vida. Y permite, Señor, que cada cosa que se diga sea para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Denles aplauso al Señor en esta noche. Bueno, hay muchas cosas para decir sobre la fe, ¿cierto? Imagínense ustedes que alguien escribe una carta, bueno, ustedes porque son una generación muy moderna, pero no creo que a Oliver y a Jenny nos tocó cuando se mandaban las cartas físicas con estampillas, ¿cierto? Había que comprar las estampillas físicas, porque ahorita se compran digitales también, pero había que comprar las físicas. Si no tenían la estampilla, no arrancaba, ¿cierto? Algunos dirán: ¿cuántos años tiene este señor? Bueno, varios. Pero entonces
Eso era lo que sucedía antes, ¿cierto? Entonces imaginemos este escenario. Alguien escribe una carta, vamos a decir en ese tiempo, con máquina de escribir, un lenguaje muy elaborado, muy elocuente, un sobre espectacular, una hoja bien bonita, decorada, de esas pues que uno dice, wow, qué hoja tan bonita, ¿cierto? Y la carta, pues una redacción casi perfecta. La mete en el sobre, pone el remitente, el destinatario y la deja allí. Y vamos a decir que otra persona escribe una carta a lápiz con un lenguaje bien desbaratado, descualqueriado, como decimos por allí, ¿cierto? Un lenguaje allí pues como, entonces ¿qué me hizo aquí, por aquí esperando? Lo que sea que esté escribiendo, ¿cierto? Con tachones, regados de café, cosas que de pronto dice, pero no entiendo que esta es letra horrible, ¿cierto? Letra de médico, que le dice, oiga, pero no. La mete en el sobre, el papel muy rústico, muy feo, el sobre allí como amarillento ya, ¿cierto? Coloca remitente, destinatario, pero a esa persona le coloca, sí compra la estampilla y le coloca la estampilla. ¿Cuál de esas dos cartas llegan al destinatario? La de la estampilla, ¿cierto? Bueno, eso nos quiere decir que Dios no necesita de oraciones muy elaboradas y elocuentes y rimbombantes para que nos escuche. Simplemente necesita la estampilla de la fe para que llegue al reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén esta noche? Por eso yo quiero decirles lo siguiente: ore, crea y recibirá. Ore y dude y no recibirá. Porque muchos hacen las oraciones así, ¿cierto? Orando y dudando. La otra vez estaba viendo un partido de fútbol con Guillermo, con John, y estábamos hablando de cosas allí en el entretiempo, y estamos hablando de otros tiempos, y entonces hablando de muchas cosas. Hola, ¿a dónde te ha pasado que estás orando, te metes en oración, has leído la palabra, estás allí, Señor, tal cosa, y terminas de orar y estás más preocupado que cuando empezaste a orar? Sí, claro, también nos ha pasado. ¿Alguien le ha pasado aquí de pronto? De pronto soy yo, ¿sí? Más preocupado, más angustiado, como que bueno, ¿y esa oración qué es, cierto? Y algunos con más temor, otros con más rabia. Pero lo que me dice este principio es que si usted ora y duda, no recibirá. Algunos creen que la oración son un legado, un manojo de instrucciones a Dios. Bueno, Dios, ahora acuérdate de, como si tuviera mala memoria de Dios, ¿cierto? Acuérdate que yo soy tu hijo, ¿cierto? Que yo voy a la iglesia todos los días, los domingos. Acuérdate que yo soy fiel contigo. Acuérdate, ¿cierto? Pero esa oración va en la estampilla de la fe. Aunque decimos mucho acuérdate, aunque de pronto hasta podemos citar la palabra, es una oración sin fe. Por eso estamos diciendo, ore, crea y recibirá, ¿cierto? Ore, crea y recibirá. Fíjense que la Biblia habla de muchas cosas. Hay un texto en Mateo que dice lo siguiente, en Mateo 9:29, pero yo se lo puedo leer tranquilo, dice, conforme a vuestra fe os sea hecho. Así que la unidad de medida, en este caso en el reino de los cielos, es la fe, ¿cierto? Precisamente estamos hablando de la fe. Y es que la fe, uno podría decir aquí, prácticamente lo es todo. Usted cuando va al supermercado no necesita fe, necesita dinero y le dan unos alimentos. Pero cuando usted tiene algunas situaciones, algunas circunstancias que están como venciéndolo, que están como atrapándolo, que lo están haciendo como retroceder, apabullar, no es como ir al supermercado. Usted tiene que pararse en su posición y decir, bueno, aquí hay un hijo de Dios que tiene fe en Dios y que va a vencer las circunstancias en el nombre de Jesús. No nos dicen la verdad. Porque es la fe del reino, ¿cierto?
la que vence las circunstancias, la que va hacia adelante precisamente. Los israelitas no entraron a la tierra prometida por incrédulos. Algunos de ellos, por supuesto, muchas generaciones se quedaron porque dijeron, no, pues llevamos 40 años perdidos dando vueltas, que vamos a entrar. Y por supuesto, por su fe fue hecho y no entraron a la tierra prometida. Se tuvo que levantar otra generación de líderes y otra generación de personas para que pudieran entrar entonces a la tierra prometida. No vamos a entrar ni a conquistar la tierra prometida si nuestra fe no es renovada. Y lo hemos dicho en algunas ocasiones. Ellos salieron de Egipto, pero Egipto no había salido de ellos. No había salido de ellos porque seguían pensando en las ollas de carne que tenían. Uy, allá había carne a la lata y aquí cornices, hay que pegarle una roca para que salga agua, maná a veces cae, pero ya. Eso es como una dieta de Herbalife, ¿cierto? Muy así, muy simple, muy sencilla, un batidito allí y ya. Bueno, por lo menos estaban bien fit, bien, ¿cierto? Bien delgados. Entonces, fíjense que cuando nosotros vamos a los orígenes, por ejemplo en Génesis, y entonces muchos se preguntan, bueno, de verdad, la verdad, ¿cuál fue el pecado de Adán y Eva? ¿Cierto que fue comerse el fruto, la manzana, o fue tener relaciones o alguna cosa así? No, el pecado de Adán y Eva fue la falta de fe, porque la falta de fe trae desobediencia en nosotros. Cuando nosotros no tenemos fe, pues entonces nosotros decimos, bueno, yo te creí hasta cierto punto, pero ahora voy a ir del brujo porque pues él sí me ayuda con eso, ¿no? Vamos a ver, me tomo el chocolate, hago algunas cositas y eso va a pasar. Yo he contado testimonio que me han contado mis papás, porque yo estaba muy pequeño, ¿cierto? Cuentan ellos que en algún momento de siendo bebé, creo que sigo siendo, no, de la casi ya, me dio lo que llama la gente ojo. ¿Conocen el ojo? Sí. Y entonces, bueno, al principio parecía una infección, algo sencillo, pasó segundo día, más grave, más vómito, más delicado. Tercer día, entonces ya ahorita sí los pelos de punta, nadie dormía en la casa, todo el mundo, ¿qué vamos a hacer? Y entonces dicen, no sé, la buena la mala lengua es que mi mamá dijo, llevémoslo donde doña Pastora. Doña Pastora no era una pastora, era otra señora, pastoreaba otras cosas, ¿cierto? Ustedes pueden entender, ¿cierto? Una tal Madame Saray, así, algo así por el estilo. Ella le cura eso y le quita el ojo. Y mi papá dice que se paró en la puerta y dijo, este niño nos lo dio Dios. O se lo lleva Dios o nos lo devuelve sano y vamos a orar por él. Y aquí estoy para la gloria del Señor. Precisamente porque eso es lo que hace la fe, obedecer a Dios. Pero yo sé que cuando nos sentimos arrinconados, tratamos de hacer chanchullo, trampita, ¿cierto? Como decir, bueno, nadie se va a dar cuenta. Eso lo hace todo el mundo. Eso no hay necesidad de que lo escondamos, ¿cierto? Así que en ese sentido nosotros entendemos esa parte. Pero miren lo que sigue diciendo esta presentación. Yo quiero tocar por lo menos 3 puntos principales en esto que me queda de tiempo. Y el primero es que la realidad de la fe bíblica. Vamos a hablar de una fe bíblica, porque hay muchos movimientos de fe, incluso en el cristianismo, que sería un pseudo-cristianismo o una pseudo-fe, es decir, una fe algo falsa, con tintes de verdad, pero no muy real, y que se le ha titulado la superfe. Ahorita al final voy a hablar un poquito de eso, pero quiero enfocarme en el versículo 11, que lo estamos leyendo allí, que dice, todo aquel que cree en él, ¿no será qué? Avergonzado. Entonces, venimos aquí al texto bíblico, ¿cierto? Porque queremos tener una fe sana, una fe correcta, no una fe tóxica. Hay gente que tiene una fe tóxica, ¿cierto? Que dice creer en Dios, pero le combina lo otro, ¿cierto? Ay, pero pues, yo creo en Dios, pero eso de combinarle, eso no tiene nada de malo. Pero aquí vamos a hablar de la realidad de la fe bíblica. Dice, todo aquel que cree en él no será avergonzado. Entonces, cuando una persona dice, no, solo tenga fe,
vienen algunas preguntas. A ver, ¿fe en qué? No, pues tenga fe que ese trabajo le va a salir. O sea, la fe es en el trabajo. ¿O fe en quién? En el amigo que nos está ayudando, en el profesor que nos está enseñando, en el político que dijo, no, yo, tranquilo, yo le ayudo, hágale, métale que yo ahí le voy ayudando. Pero la gente, a remedios también, ¿cierto? Haga ese remedio, yo le tengo una fe a ese remedio. Uy, eso, mejor dicho, eso, bendito, ¿no? Eso usted se toma eso y ahí sí tiene hijos y toma, dicen algunos. Pero la pregunta es, o yo pregunto muchas veces, ¿solo crea en qué? Y lo que quiere decir hablando de una fe bíblica es que no hay poder en la sola fe. No hay nada místico ni mágico, no debe haber en una persona que dice, yo tengo fe, pero ¿qué clase de fe? ¿Qué tipo de fe? ¿Qué condición de fe estamos hablando? Porque a veces la fe puesta en el objeto equivocado es peligrosa. Uy, yo creo en ese santo, eso sí, vea, y de pronto hace el milagrito, aunque por ahí yo vi que van a dar algo sobre eso. De pronto hace el milagrito que no será tan milagrito que de pronto cobra. Oye, hablaba con alguien y me decía esa persona, no, es que yo le estaba hablando a otra persona de Dios, pero esa persona me decía, ay, usted todavía cree en eso, estamos en el siglo XXI y usted creyendo que Dios. Entonces que él le colocaba un ejemplo, ¿cierto? Le decía, bueno, si viene alguien con un revólver y te lo apunta aquí y dispara, Dios desvía esa bala, o sea, ya no te pega, no te mata la bala. Entonces él se ponía a pensar, hola, ¿verdad? Entonces me puso el ejemplo a mí, ¿cierto? Me dijo, ¿vos qué pensás de eso? Yo le dije, bueno, yo lo que he escuchado en algunos documentales serios es que también en el mundo malvado, ¿cierto? Por allá hacen algunos conjuros y algo que se llama cierre, que no le entran las balas. Y dicen, si el mundo malvado tiene ese poder, ¿cuánto más poder tiene Dios para salvarnos? Amén. Precisamente por eso, ¿cierto? Porque hay un poder allí, pero no es la fe por la fe. De hecho, en el Evangelio de Marcos, Jesús responde y le dice, tened fe en Dios. Tened fe en Dios. Entonces no es la fe en la fe, es la fe en Dios. Por eso estamos hablando de la realidad de la fe bíblica. Y algunos manejan otro tipo de fe que solamente es creer, pero no es lo que está diciendo el texto bíblico, ¿cierto? Y otros hablan del positivismo. Ay, mentalmente positivo, no importa que se esté comiendo un cable, sea positivo, ¿cierto? Ay, cuenta una historia que llegó un niño una vez a la casa y le dijo, no, papá, perdí el examen de matemáticas. Y entonces el papá le dijo, oye, usted es tan negativo. Entonces el hijo pensó y dijo, ¿verdad, papá? Bueno, positivamente te digo que perdí el examen de matemáticas. Bueno, de todas maneras, ¿cierto? A veces pensamos que es cambio de actitud, pero el positivismo, yo no voy a atacar hoy el positivismo ni a condenarlo, pero a veces el positivismo no es suficiente. A veces, cuando usted dice positivismo, usted llega a la casa y se siente peor. Se siente sin ánimos, se siente precisamente desanimado, porque dice, pues yo estuve hablando de positivismo, me dije a mí mismo voy a ser más positivo, no tan negativo, nada me salió y ahorita me siento mal. Pero entonces no se trata de eso, ¿cierto? No se trata de estar precisamente siendo positivo por ser así. Si usted pone la fe en la fe, seguramente seremos blanco fácil para el enemigo. Porque miren, el diablo vendrá y le dirá, no eres tan bueno como para ser salvo. ¿Tú por qué dices que eres salvo? Tú no eres una persona tan buena. Y entonces usted debe decir, bueno, yo sé eso, pero yo no tengo la fe puesta en mí. Y entonces el diablo volverá y le dirá, ay, pero usted sabe que hay gente hipócrita en la iglesia. Por eso hay gente que no le dice, no, yo no voy a la iglesia porque allá hay unos hipócritas que allá levantan las manos y lloran y todo, pero cuando salen son otros. Por eso yo no voy a la iglesia, ¿cierto? Yo más bien voy a las discotecas, a los bares, a todo eso, pero a las iglesias no, porque en los bares no hay gente hipócrita.
Y entonces el diablo le dirá, ¿cierto? Le dirá, o más bien nosotros debemos decirle, bueno, no estoy poniendo mi fe en los hipócritas, estoy confiando en el Señor. Y Él volverá a decirnos, pero no te sientes como deberías sentirte. Y algunos tienen fe en lo que se siente, o cómo se siente. Ahorita vamos a hablar un poco de eso. Bueno, ¿cómo decir? No, me siento desanimado, yo no valgo nada. Pobre diablo. No, pero lo que está, ese es un pensamiento satánico, ¿cierto? Entonces, usted debe decirle, no, yo no estoy confiando en mis sentimientos, estoy confiando en el Señor. Y entonces usted puede pensar que el enemigo se va a marchar y va a decir, ay, sí, no pude contra él, pero va a sacar un arma peor, ¿cierto? Y entonces nos va a decir lo siguiente, es un truco sucio, un truco retorcido, y nos va a decir, bueno, si estás confiando en el Señor, ¿cómo sabes que tu fe es lo suficientemente fuerte? ¿Cómo sabes que tu fe es una cosa real? Y nos pone a pensar, bueno, si mi fe fuera tan fuerte, no estaría pasando esta condición. Si mi fe fuera tan original, así, tan sólida como digo que es, yo no me sentiría así. Yo no estaría pensando así. Yo no estaría hablando así. Entonces, esa fe mía no es tan fuerte. Y nosotros debemos decirle entonces, no estoy poniendo mi fe en la fe. Mi fe está puesta en Jesús. Allí es donde debe estar puesta la fe. Y entonces también podemos decirle, miren, ya cualquiera, no se trata de mucha fe, se trata de una fe correcta en quien debemos colocar la fe. Y alguien podría pensar, bueno, pero ¿acaso Dios va a honrar una fe débil? Pequeña, porque a veces sentimos que nuestra fe es muy débil, que al primer signo de negativismo, no, eso no se puede, eso no funciona, ¿eso para qué? Eso, miren, me puse a hacer en vivo y se conectan dos, mi mamá y mi esposa. No, eso no es nada. ¿Yo para qué sigo por ese camino? ¿Conocen gente así? Hay gente que cierto hace en vivo con dos personas. Pero se la cree, puede ser la cree. No, yo digo que sí conocen gente así. Pero hay un principio que nos quiere acompañar esta noche y nos quiere enseñar, que dice lo siguiente. Mucha atención. La menor cantidad de fe puesta en el objeto correcto es mejor que mucha fe puesta en el objeto equivocado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Esa es la palabra. No debemos de nosotros, debemos creerle a Dios. No se trata de un mundo de fe y lo podemos verificar con la Biblia, ¿cierto? La Biblia dice, si tuvieras fe como un granito de mostaza, le dirías a esta montaña, muévete. Entonces, la menor cantidad, Dios honra eso, Dios se vale de eso, Dios conoce eso. Pero lo que pasa es que a veces tenemos mucha fe en personas que no merecen nuestra fe, en circunstancias que no merecen nuestra fe, en cosas, en situaciones donde no estamos llamados a tener fe allí. Nosotros debemos creerles a Dios. ¿Qué dice Dios de nosotros? ¿Qué dice Dios de nuestro futuro? ¿Qué dice Dios frente a lo que estamos pasando? Por eso Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Algunos podrán mirarme con mucha duda y decir, a ver, esta frase tiene su trampa, ¿cierto? ¿Cómo así que la menor? Si siempre me han dicho que tiene mucha fe. Bueno, quiero que lo miremos con un texto de Marcos. Vamos a revisar Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 9. Hay una historia excepcional allí. Y usted necesita conectarse en este momento con este texto, porque
porque es bien impactante. Miren lo que dice. Cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, los encontraron rodeados de una gran multitud. Algunos escribas discutían con ellos. En cuanto la gente vio a Jesús, se quedó asombrada y corrió a saludarlo. Texto, Jesús les preguntó qué es lo que discute con ellos. ¿Sigue? De entre la multitud uno le respondió. Miren lo que le responde. Maestro, te he traído a mi hijo. Tiene un espíritu que lo ha dejado como mudo. Ojo, ese mudo es importante. Cada vez que se posesiona de él, lo sacude, entonces mi hijo echa espuma por la boca, rechina los dientes y se queda rígido. Les pedí a tus discípulos que expulsaran a ese espíritu, pero no pudieron. Jesús dijo: ay, gente incrédula, Dios mío, ¿hasta cuándo? Como cuando dice el papá, aprenda pues que no le va a durar toda la vida, ¿cierto? Es lo que estaba diciendo Jesús. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? A ver, tráigame al muchacho. Cuando se lo llevaron, tan pronto como el espíritu vio a Jesús, sacudió al muchacho con violencia. ¿Quién lo sacudió? El espíritu. El espíritu. Y este cayó al suelo, revolcándose y echando espuma por la boca. Jesús le preguntó al padre: ¿desde cuándo le sucede esto? Y el padre respondió: desde que era niño. Muchas veces lo arroja al fuego o al agua. ¿Con la intención de qué? De matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: ¿cómo que si puedes? A ver, perdón. Sí, puedo. A ver. Vencillas, maestro, niño Dios. ¿Cómo así que si puedes? Para quien cree que todo es posible. Y miren lo que dice el 24. Al instante, el padre del muchacho exclamó: creo, ayúdame en mi incredulidad. Devuélvete 2 versículos, por favor, yo. Y puedes tener lista la canción de YouTube. ¿Otra? No, perdón, decía el que estaba antes. Muy bien. Miren, ¿qué tiene que ver ese espíritu con lo que dijo el padre, con el muchacho, con Jesús? Ese espíritu que traía en el niño, ¿cómo lo volvía? Dice, lo volvía mudo. Cuando nosotros estamos pasando una crisis de fe, ni siquiera las palabras salen. Queremos orar y no podemos. Queremos declarar y no podemos. Queremos adorar y no podemos. Queremos bendecir y no podemos. Queremos profetizar sobre nuestra circunstancia y no podemos, porque es un espíritu mudo. Pero no solamente eso, dice, muchas veces lo arroja al fuego. No es un fuego de prueba, es un fuego para quemarte, porque dice allí que con la intención de ¿qué? De matarlo. Incluso dice que lo echaba también, lo arrojaba al agua. ¿Para qué? Para matarlo. Muchas veces el enemigo te ha querido matar por tu falta de fe. Pero aquí está diciendo lo que dijo el padre, y colócame la diapositiva. El padre dice algo muy interesante. Dice, creo. Pero renglón seguido, casi que 2 milisegundos después, dice, ayuda. Raro. Bipolar. Raro. Eso está como las oraciones de John y yo allí en el Padre. Ay, sí, Señor. Uy, pero qué jabarita con. ¿Creemos? ¿Sí? ¿Usted cree que fue? Sí, yo creo. Ay, pero ayúdame a creer. Muy difícil, está difícil la situación. Ayuda a mi incredulidad. Porque Dios puede honrar tu fe por débil que sea. Dios puede, en tu fe, por pequeña que sea, obrar de la manera adecuada. Eso lo puede hacer el Señor. Mira, hay una canción que yo quiero que cantemos en este momento. Yo quiero que usted se conecte, ayúdame con las luces, por favor, Caterine. Usted se la sabe. Deje que el Espíritu Santo le ministre y piense en esta historia. Que el espíritu inmundo muchas veces ha querido enmudecerte para que no cantes, para que no hables, para que no enseñes.
que no prediques la palabra. Pero hoy creemos lo que Dios quiere hacer en nosotros. Haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Señor, te adoramos en esta noche. Queremos extender nuestra fe. Gracias, Señor. No importa cuán pequeña sea tu fe. Vamos a creer lo que Dios va a hacer en nosotros. Vamos a poner nuestros ojos en Él. Te adoramos, Vamos a Señor. mirarnos solo a Él. Te bendecimos, Señor. Vamos a activarse en fe en esta noche. Actívase en fe. Maravilloso Jesús, díselo.
tu corazón. en lo que haces. Creo en ti, Jesús, Gracias, Señor. y en lo que haces Te adoramos. en mí. Recibe toda la honra, precioso. Recibe toda la gloria, precioso. Una vez más, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, Aleluya. Vamos, levantémonos en fe. Esa circunstancia no podrá aplastarte más. Ahora es cuando tu adoración vale. Ahora es cuando tu alabanza vale. Ahora es cuando tu fe puesta en Jesús va a ser la obra completa. Él está trabajando en tu vida, en tu mentalidad, en tu corazón. Te va a dar cuenta porque tienes la fe correcta. Tienes decirlo. Vamos a quebrar tu corazón. Derrama de tu gloria, Señor. Derrama de tu gloria. No se canse de amarte. ¿Cuánto le dan ese aplauso al Espíritu Santo esta noche? Pero no hemos terminado. Tomen asiento porque ese no es el final todavía. ¿Paro o sigo? Mire, pero se nos está acabando el tiempo. Y yo no quiero que usted se trasnoche porque mañana tiene que madrugar. Pero mire, ¿quiere usted tener una fe fuerte? Yo quiero tener una fe así fortalecida, fuerte. No intente creer. Busque conocer a Dios. Porque dice la palabra, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Algunos herniados intentando creer. No. Hay que conocer a Dios. Porque de eso se trata. Y en segundo lugar, les estuve hablando entonces de una fe bíblica, pero quiero hablarles de la raíz. Vamos, yo con esa. La raíz de una fe bíblica. Porque dice la palabra, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Pero miren lo que dice a continuación. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Es la palabra de Cristo. Aquí tenemos que ver varias cosas en este sentido. Nosotros no generamos la fe. Dice el texto que la fe viene. Porque la fe es un regalo de Dios. Hasta Dios nos ayuda en eso. Por eso el padre de este hijo dijo, creo, pero ayuda en mi incredulidad. Y aquí está diciendo la fe, está diciendo Romanos 10:17, la fe viene como resultado de oír el mensaje. Mi pregunta es, ¿qué estás oyendo? Porque la fe viene de oír el mensaje. Y a veces escuchamos muchas cosas. Mire, ¿cuántas veces hemos leído ese versículo? Hemos pasado por aquí.
Y seguimos herniados generando, tratando de creer, tratando de generar fe. Pero dice que la fe viene, ya viene. ¿Qué estamos escuchando? Voces de discordia, voces de descrédito, voces de incredulidad, voces de desánimo, voces de malas noticias, voces de todo tipo de voces, todo tipo de canciones, todo tipo de películas, todo eso nos influencia a nosotros, por supuesto. Pero aquí dice que esa fe, hay gente que se desanima y entonces, vamos a darle mi caso hace muchos años, yo me desanimaba y me deprimía y decía, no, pues voy a ver películas de chistes. Y entonces, bueno, en el momento alquilaba uno películas cómicas, no había estas plataformas de streaming. Y entonces, bueno, a ver, Eddie Murphy, esa me hace reír. ¿Qué otra tiene? Jim Carrey, esa me hace reír. Pero no venía fe, me reía, pero no venía la fe. Antes, cuando terminaba la película, estaba peor. Estaba pensando en el problema, en la situación. Pero aquí dice que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y miren ustedes lo siguiente. Dice, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. ¿Alguien tiene una Biblia física de pronto? No, todos tenemos celular. Sí, hay. Jennifer, dame la llegada, por favor. Miren, aproveche el migrante aquí en estos últimos minutos. Gracias. Miren, dice, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Hay dos palabras para palabra. Una es logos. Voy a resumir esto porque esto es como 6 meses en el instituto, se lo voy a resumir aquí, se lo voy a explicar todo el contexto. Pero logos, la palabra logos, que es una palabra griega, es eso, la palabra revelada, la palabra viviente. Esta palabra, lo que nosotros decimos la Biblia, ese es el logos. Pero hay otra palabra que en este versículo se usa, que no es logos, sino la palabra rema. ¿Qué es la palabra rema? Bueno, vamos a ver. La palabra rema tiene por lo menos, tiene muchos significados, pero es una palabra en griego. Tiene un significado que es pronunciación, cuando alguien se pronuncia, pero también significa la palabra hablada. El último YouTube me lo puedes alistar allí mientras tanto. Pronunciación o la palabra hablada. Y ese término, rema, o sea, que lo que está diciendo aquí es, y el mensaje que se oye es el rema de Cristo. Es decir, te voy a decir qué quiere decir esto. Cuando tú vas a la palabra y entonces tú empiezas a leer y entonces tú empiezas a sentir en tu corazón que esa palabra fue especialmente para ti, redactada para ti, diseñada para ti, creada para ti, pero que en esta circunstancia te está hablando, te está diciendo lo que va a suceder, te está profetizando. Esa es la palabra rema. Y ahí es cuando Cristo se pronuncia y dice: ven, yo me vengo a pronunciar en tu situación porque te voy a dar esta palabra. Mis pensamientos no son como tus pensamientos, mis planes son de bienestar para ustedes, mis caminos no son como tus caminos, y ustedes comerán de lo mejor de la tierra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Van a comer de lo mejor. Es la palabra rema, no es el logos. Ahora, la rema viene del logos. A ver, yo qué palabra rema me invento. Voy a decirles, ya sé, veo carros, veo mansiones, veo motos transformándose en carros, veo limusinas. No, eso me lo estoy inventando yo. Sí, prácticamente. Veo bicicletas que transforman en motos, veo. Esa palabra rema es mía, ¿cierto?
Pero cuando nosotros decimos la palabra rema, es una palabra que Dios desde antes de la creación del mundo te dio a ti y a mí. Por eso dice que la fe viene cuando tú recibes una palabra rema de parte de Dios. Allí es cuando el Señor se pronuncia y empieza a hablar. Y miren lo que aparece rápidamente en este video. Son promesas de parte de Dios. Y yo quiero que usted las vea muy rápidamente. Podemos adelantarlo un poquito porque yo creo que se demoran a aparecer las En primeras. este día Pero si no, queremos compartir contigo Sí, no. poderosas promesas de Dios. ustedes lean las promesas y usted diga, eso es una palabra rema para mí. Eso es una palabra que impacta y que Dios está hablando a mí. Miren lo que... Adelántalo un poquito, por favor, yo. ¿No adelanta? Ah, bueno. Más adelante. Ahí puede ser esto. Miren lo que dice: no tengas miedo porque yo estoy contigo, no te desalientes. Ah, bueno, ahí pasó más rápido. Pero ustedes la pueden leer conmigo. Ese es Isaías. Déjenlo correr. Ustedes van leyendo allí. Hay una palabra que les tiene que conectar a ustedes. Esa palabra rema que usted dice, esa promesa es para mí. Eso que se dijo allí, eso conectó con mi espíritu. Yo sentí que Dios me habló. Porque entonces, hablando de la raíz de la fe bíblica, mucha gente dice, pero ¿cómo así que Dios habla en este tiempo? Explíqueme cómo es que Dios habla en este tiempo. Y estamos hablando precisamente, ¿qué es eso? Hebreos 11:1 dice, la fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Y esa palabra certeza, esa palabra convicción, en el original es sustancia. Es la palabra sustancia. Entonces, ¿qué es la fe? Quiere decir que cuando tú caminas por fe, tú no caminas sobre gelatina, tú no caminas sobre cáscara de banano, tú no caminas a la ciega. Algunos dicen, no, pues me tocó vivir por fe. ¿Y cómo es vivir por fe? Pobre. Pero pues Abraham, que es el padre de la fe, fue multimillonario. Y dice que es el padre de la fe y que vivió por fe. Ahí está, mire, una palabra que alguien aquí debe decir, esa palabra es para mí, es una palabra que yo estaba necesitando, es una palabra que seguramente Dios va a traer. Pero volvamos a la presentación y terminamos, ¿no? Porque se nos fue el tiempo ahora sí. Entonces, ¿cómo comunica Dios su palabra? ¿Cómo habla Dios? ¿Cómo Él me dice a mí lo que quiere? Bueno, cuando usted ora y lee la palabra, le dice en oración, Dios, coloca esa porción en mi ser, que yo diga, esto Dios me habló. Ustedes escuchó aquí a la pastora decir, Dios me habló, a Lady Dios me habló, a Carolina Dios me habló. Entonces ustedes dirán, bueno, y a mí Dios, ¿por qué no me habla? O sea, ¿en qué momento habló que yo no estaba escuchando? ¿Sí? ¿Dónde habló? Bueno, aquí lo que está diciendo precisamente, ¿cierto? Es eso. Él pone esa porción y usted dice, o más bien el Señor dice, esto viene de mí para ti. Esto es especial para ti. Esto yo lo atesoré desde antes que nacieras, porque esta palabra te va a empezar a abrir caminos, porque esta palabra va a traer bendición para tu vida. La mayoría de las veces, por no decir casi siempre, no necesitamos dinero. Necesitamos una palabra rema de parte de Dios que traiga bendición a nuestra vida y que sea una vida de bendición en el nombre de Jesús. Pero ¿cuál es el resultado? Hemos hablado de la raíz, hemos hablado de la relevancia, pero ¿cuál es el resultado de esa fe bíblica? Sí, que creo que hay otro, de pronto. Ok. El resultado de la fe precisamente es que la voluntad de Dios se haga. Y aquí yo hablo de la superfe. Porque hemos escuchado la historia, la leyenda del rey Midas, que deseaba en su corazón que todo lo que tocaba se convirtiera en oro.
Y anhelaba en todo lo que yo toque se convierta en oro. Y todo lo que yo imprende en él se convierta en oro. Porque amaba el oro. Eso decía la leyenda del rey Midas. Hasta que se le concedió su deseo. Y un día fue a comer, tocó la comida y se convirtió en oro. Un día fue a darle un beso a su hija. Y cuando la besó, se convirtió en oro. Un día fue a montar a caballo y cuando tocó el caballo, se convirtió en oro. ¿Qué estoy diciendo yo con esto? Esto no se trata de super fe, porque no somos superpoderosos. Cuidado. No es una fe ilimitada, porque cuando hablamos de una super fe, estamos diciéndole a Dios que se quite del puesto del conductor, que ahí voy yo, porque tengo toda la fe para hacer lo que yo quiero. Y a veces eso que parecía bendición se puede convertir en maldición. Por eso el resultado de una fe bíblica es que se haga la voluntad de Dios en nuestra vida. Y miren la conclusión, hay una conclusión allí. Dice 1 Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Que muchas veces en nuestra queja, Dios no me escucha, yo ya le pedí, vengo años diciéndole, yo no sé por qué no pasa nada. Conforme a su voluntad, Él no nos va a bendecir en nada que no sea su voluntad. Pero yo le puse una fe a eso. Y no, pero a ver, yo le puse fe a Dios también. Y yo hablé con Dios. Pero que fuera su voluntad. Es su voluntad. Y miren, ahí está el resumen de hoy. ¿Cuál es la realidad de la fe? La fe en Dios. ¿Cuál es la raíz de la fe? Escuchar a Dios, una palabra mejor. ¿Y cuál es el resultado de la fe? Que se haga la voluntad de Dios. No mi voluntad. Por eso, cuando Jesús enseña la oración del Padre Nuestro, que se haga tu voluntad, ¿en dónde? En la tierra, como en el cielo. Ese es el resultado de una fe sana. Vamos a estar de pie y vamos a orar entonces. Cierren sus ojos, hermanos. Señor Jesús, esta noche hemos cantado, te hemos adorado, pero esta noche aquí hay personas que necesitan una palabra rema tuya, o quizás ya la escucharon en medio de este mensaje, o quizás esta noche que lleguen a la casa la van a escuchar, pero algunos no se quieren ir sin escuchar una palabra rema que penetra el corazón, las coyunturas, el alma, el espíritu, la mente, el cuerpo, la voluntad. Esa palabra que solamente tú la puedes dar. Esa palabra que solamente tú la puedes hablar a nuestro espíritu. De espíritu a espíritu. Señor, esta noche hay gente aquí que ha venido llorando por una crisis de fe. Hay gente aquí, Señor, que ha menguado en su fe porque no te está viendo, pero como dice tu palabra, porque no te está escuchando a ti. Escucha de todo, pero no te escucha a ti. Hoy, esta noche, queremos activarnos en fe, en una fe que viene de parte tuya, en una fe que tú vas a poner en nosotros, en ese regalo, en esa fe que trasciende, en esa fe que ve lo invisible, no una fe de ilusión. No estamos alimentando la ilusión aquí, es una fe que viene por la palabra, por oír el mensaje. Señor, esta noche
queremos hacer algo especial. Queremos decirte algo especial. Queremos rendir, Señor, nuestro corazón. Pero sobre todo, después de aprender cómo tener fe, hoy queremos activarnos, Señor, en esta noche. Padre, habla a nuestro espíritu. Ministra nuestro corazón. Yo quiero decirles esta noche, si alguien, uno que sea, necesita ser activado en fe, voy a pedirle que pase al frente. Queremos orar por usted. Queremos decirle, y eso no es raro. Yo me tengo que pasar al frente muchas veces porque yo digo, me falta tanta fe. Pero no se trata de tanta fe. Se trata de una fe fortalecida. Alguien que diga, yo quiero activarme en fe en esta noche, porque necesito ver algo de Dios en mi vida. Que Dios te bendiga. Con unita está bien. Si alguien más quiere parar, está bien. Alguien que diga, yo necesito, no quiero, necesito activarme, porque estoy emprendiendo este proyecto, pero no tengo los recursos. Necesito fe. Yo tengo esta meta muy alta, pero necesito más fe. Hágame la lista, por favor. Porque queremos orar